Nanay Nanay. Un cuento de Guy Shemotel. El último bombardeo que Israel había hecho sobre el Líbano lo único que había logrado era aumentar la crisis humanitaria, que de por sí ya era catastrófica. Durante el traslado del aeropuerto al humilde hospital de campaña, donde un grupo de médicos sin fronteras intentaba casi infructuosamente demostrar que no toda la humanidad estaba perdida, se podía apreciar la magnitud del desastre, no había construcción alguna en pie. Los kilómetros de escombros humeantes se sucedían interminablemente y los sobrevivientes, al verse despojados de todo lo material que alguna vez los había arraigado a su tierra, vagaban sin rumbo como hojas otoñales arrastradas por algún viento hostil. Como fotógrafo profesional especializado en conflictos bélicos, uno cree que puede acostumbrarse a todo, pero los ojos vacíos de esos chicos mugrientos, desarrapados, con las caras llenas de mocos y sus manos y pies descalzos ateridos por el frío me demostraron que la espiral descendente de las miserias y atrocidades humanas es infinita. Me vi tentado a abrir la ventanilla de la camioneta que me trasladaba y darles un paquete de galletitas, pero el chofer, un casco azul con cara de malo y gesto adusto, casi me ladró diciéndome: «Ni se le ocurra bajar la ventana y darles algo». Me gritó en un correcto inglés que demostraba claramente que no era su lengua nativa. «¿Por qué?», pregunté sorprendido por lo violento de la reacción del soldado. «Serían capaces de matarse entre ellos para poder quedarse con lo que usted les dé. Han perdido todas las normas de convivencia y solo son sobrevivientes. Pero no podemos dejarlos así, se están muriendo de hambre». Intenté llegar a la fibra sensible del soldado, pero el hombre era la impiedad personificada o estaba entrenado para no percibir el dolor. «Créame, señor, que intentamos hacer lo mejor posible y lo primero es tratar de mantener un cierto orden dentro del caos generalizado. Todos los necesitados deben ir al hospital, allá veremos qué podemos hacer», decía esto sin sacar la vista de un camino de tierra casi inexistente que serpenteaba entre edificios destruidos y cráteres de bombas. «¿Cómo está el campamento?», pregunté con la idea de amenizar un poco el viaje que se había hecho incómodamente silencioso. Complicado, lo escueto de la respuesta no le quitaba lo contundente. «Por ahora hay comida, pero escasean todos los medicamentos. Estos pueblos, por naturaleza pobres, una vez más se veían sumidos en la destrucción, el hambre y la falta de medicinas. El dolor de toda esta gente es difícil de mensurar para aquellos que no estamos acostumbrados a vivir en ese contexto. Sobreviven bajo el permanente bombardeo de algún enemigo, cualquiera sea este, y eso a nosotros nos resulta, afortunadamente, ajeno. Ya establecido en el campo de refugiados en las afueras de Baalbek, fui hasta una enorme carpa con la clara identificación de la Cruz Roja para reflejar en imágenes aquello ante lo cual, triste, fría y objetivamente, uno se va encalleciendo, la destrucción del hombre por el hombre. Dentro de la tienda el hedor a muerte era casi nauseabundo. Las camillas, saturadas de cuerpos que clamaban por algún tipo de auxilio, no guardaban orden alguno y parecían colaborar ingenuamente con una sensación de descontrol generalizado. Había gente tirada sobre el piso, llorando y gritando en un idioma que me resultaba ajeno pero que transmitía un mensaje inequívoco. Pedazos de gente sobre una mesada de acero inoxidable demostraban hasta qué punto la carnicería había superado todo lo imaginable. El que no está familiarizado con estos conflictos cree erróneamente que todas las guerras son iguales, pero no. Cuando solo intervienen soldados, los enfrentamientos tienen cierto dejo de profesionalismo, pero cuando hay civiles involucrados las cosas siempre se desmadran. A lo estrictamente bélico se le suma un odio racial, étnico o religioso que termina transformando a los hombres en algo difícil de describir, una especie de furia irracional desmedida que justifica todo tipo de vejaciones, mutilaciones o profanaciones de cuerpos, estén estos vivos o muertos. El otro, el enemigo, no es una persona, es algo que hay que destruir de cualquier forma, es algo que debe ser erradicado de raíz y si es posible hacer desaparecer hasta su recuerdo. Esa humilde mesada de hospital de campaña me había transmitido con su imagen de naturaleza muerta, nunca mejor aplicado el término, un universo de sensaciones desagradables. Un escaso grupo de doctores y sus colaboradores trataban de sobrellevar el aluvión de heridos y enfermos que la guerra les iba proveyendo. Sus batas blancas, bañadas por la sangre de tantas víctimas, se habían transformado en disfraces de color rojo demonio y su incesante devenir, corriendo por dentro de la carpa y saltando sobre cuerpos inermes, parecía formar parte de una orgía infernal, un baile del inframundo. En medio de semejante alboroto la imagen de una enfermera captó poderosamente mi atención. La escena, por lo común en esa carpa, no dejaba de ser dantesca,
alguien totalmente desbordado que intenta ayudar está rodeado de un enjambre de gente necesitada que manotea y grita a la espera de que le provean una solución mágica a sus penares. Pero por alguna razón que nunca pude explicar, me sentí inevitablemente impelido a acercarme a esa mujer. Supe después, contado por ella misma, que también su cuerpo se vio sacudido por la misma sensación. Giró sobre sí misma, como si toda su humanidad estuviera bajo el dominio de un ente superior y quedamos frente a frente, a escasos metros uno del otro. No me resulta fácil explicar lo que sucedió a continuación. Sobre el fondo de caos rojo oscuro que era la carpa, los ojos negros de esa mujer portaban una luminosidad que generaba un contraste digno de ser fotografiado, una de esas imágenes con la que uno sabe que puede ganar un premio. Como si su cara regordeta estuviera rodeada de un aura irreal, los gestos de su rostro parecían transmitir una paz infinita, una especie de bote salvavidas en ese océano de muerte que era el humilde hospital. Nunca me había sucedido algo así y nunca volvió a sucederme en la vida. La mirada de esa mujer me transmitió algo que yo, que me jacto de ser una persona que ha visto mucho y que entiende de imágenes, no puedo expresar con ninguna de ellas. Algo en los ojos de esa mujer se conectó inmediatamente conmigo desde otro lugar, no terrenal, no visible a simple vista. Como aquellos seres mitológicos que separados por los dioses en los amaneceres del tiempo vagan por el mundo en busca de su otra mitad, entendí automáticamente que si alguna vez había necesitado algo, era a ella. Una electricidad en el cuerpo, un fuego sagrado e inextinguible me gritaban en silencio que yo debía pertenecerle. Porque de eso se trataba, de posesión y pertenencia. Una sumisión voluntaria, una devoción a su persona, un impulso primitivo, un grito ancestral relacionado con la supervivencia y la comunión de las almas. Se acercó a mí y sin que nuestros cuerpos se rozaran comprendí inmediatamente lo que es el éxtasis, la plenitud máxima, la unidad de los sentidos. Pensar, sentir, entender e incluso hacer, estarían a partir de ese momento armónicamente integrados a ella. Por alguna razón que se me hacía ajena y que no lograba comprender, existía una conexión inevitable entre esa mujer y yo, conexión que no forjamos y que seguramente existía desde que el mundo es mundo, a la sola espera de que la descubriéramos. Tal vez esa conexión es lo que algunos llaman química, tal vez esa conexión es lo que otros llaman amor. No lo sé, lo único que sí sé es que yo nunca lo había vivenciado y que a ella le pasó exactamente lo mismo, se encontró con algo que no sabía qué era, le erizaba la piel, le estremecía la sangre y que no podía explicarlo porque nunca lo había experimentado en su vida. Esa noche supe que ella, al igual que yo, había conocido a mucha gente en su trabajo a lo largo y ancho del mundo y que también, al igual que yo, había disfrutado mucho de esos encuentros que, en comparación con lo que habíamos descubierto, no eran más que humildes descargas físicas. Sin decirnos palabras, cada uno siguió con su tarea, pero tenía la clara convicción de que esa noche, en la tienda que hacía las veces de comedor, debía encontrar a esa mujer y comentarle lo que me había sucedido en su presencia. Tal vez a ella le hubiera pasado lo mismo y estaba seguro de que así era porque su mirada, sus enormes y redondos ojos negros, eran el reflejo de los míos. Algunos dicen que somos los que los otros ven de nosotros. No sé qué vio esa mujer en mí, pero sí puedo decir lo que yo vi en ella, algo que ninguna fotografía del mundo podría jamás captar. Terminé mi jornada laboral y durante la noche, en el campamento, cuando todos los que no estábamos involucrados directamente en la guerra nos juntamos en la tienda comedor, tuve la oportunidad de encontrarla. Estaba con un grupo de otras mujeres, todas enfermeras. Me acerqué y le hablé en inglés, idioma universal en estos entornos. Captó enseguida mi acento y automáticamente saltó a hablar, no en castellano, sino en argentino. Vio la sorpresa en mi cara y se sonrió con la más hermosa sonrisa que vi en mi vida. ¿Pensabas que no me había dado cuenta de que eras argentino? No sé por qué te podrías haber dado cuenta, dije con un extraño pudor que me resultó desconocido. Te escuché hablar con los españoles de la ONU. Nuestros modismos nos preceden y nos delatan irremediablemente. ¿Qué estás haciendo acá? Soy fotógrafo. Vine a cubrir la crisis humanitaria, comenté escuetamente. ¿Vos cómo llegaste acá? Soy de la costa patagónica. Tanto aislamiento y soledad me hizo desear escapar de aquella vida pueblerina y salir a recorrer el mundo ayudando a la gente. Las vueltas del camino me trajeron hasta acá. Mirá qué loco. Dije con genuina sorpresa. A mí siempre me deslumbraron los paisajes, los edificios, el color de la gente, la belleza en general, pero por sobre todo siempre me llamaron la atención las enormes y desoladas playas de la Patagonia. Pero nunca fui.
¿Y si nunca fuiste, cómo te deslumbraron? Porque alguna vez las vi en algún folleto turístico que mi viejo había traído del centro. Me quedé en silencio durante un par de segundos y retomé la iniciativa haciendo lo que mejor me salía, hablar de imágenes. Esas fotos de la inmensidad generaban en mi mente infantil la idea de un mundo infinito que debía ser recorrido. Por esas cosas que tienen la vida y el trabajo, conozco casi todo el mundo, pero nunca fui a la Patagonia. Giladas que comete uno al justificar su accionar diciendo, está cerca, es parte de mi país, en algún momento iré y finalmente se nos van los años sin conocer lo que realmente está a nuestro alcance. Suele pasar que lo urgente suplante a lo importante, me dijo, mientras su mirada cómplice buscaba la mía. ¿Y cómo se te dio por ser fotógrafo? Sus preguntas me resultaban agradables porque me daban la sensación de interés y acercamiento, como cuando uno trata de obtener más información acerca de algo que realmente le importa. Desde chico me sentí atraído por las imágenes, decidí arrancar desde el principio porque tenía la sensación de que esa mujer necesitaba conocer mi historia. Descubrí la fotografía a los 10 años, cuando mis viejos, para un día de Reyes, me regalaron una camarita para Thor, muy sencilla, que desde ese momento se transformó en mi compañera inseparable. En aquella época, revelar los rollos de fotos era todo un presupuesto, pero mis viejos veían en mi pasión una sana diversión que incentivaban pagando mis deudas en la casa de fotografía del barrio. Los cumpleaños de 15 de las compañeras de la escuela y las vacaciones con amigos, a los que siempre llevaba mi cámara, me sirvieron para darme cuenta de que tenía que vivir de esa pasión. Terminé la escuela, me metí a fotógrafo profesional y conseguí trabajo en una revista de actualidad local. Eran épocas donde se conseguía trabajo fácilmente, así que entré a trabajar en una revista internacional, donde pude desarrollar mi gusto por las imágenes y, además, vivir bien. En ese aspecto siempre me consideré un privilegiado, ya que la inmensa mayoría de la gente no puede trabajar de lo que le gusta y sencillamente sobrevive de lo que consigue. Tuviste suerte, me dijo en un tono cómplice y picarón. Hay gente que se la pasa dando vueltas sin saber cuál es su verdadero objetivo en la vida. Sí, es cierto, mi tono era ahora meditabundo. Debo confesar que, pese a lo que la gente cree, la vida del fotógrafo, al menos como a mí me gusta desarrollarla, es ambigua. Por un lado, retratar la actualidad, los paisajes, recorrer el mundo conociendo gente, ciudades y culturas distintas tiene su lado positivo, pero uno nunca tiene un lugar fijo donde radicarse. Es prácticamente imposible poder sostener desde lo emocional y afectivo un vínculo cuando uno está permanentemente viajando por el mundo, haciendo fotografías de todo tipo. Claramente es una profesión en la cual hay que sopesar entre el placer de hacer lo que a uno le gusta y tratar de conservar los afectos. El amor necesita alimentarse con la presencia y cuando uno está permanentemente fuera de su hogar, la verdad es que eso, a los fines prácticos, es imposible. ¿Y eso te pesa mucho? Sí, desde hace un tiempito, sí. Uno crece y empieza a cambiar de perspectiva. Mis idas y vueltas por el mundo nunca me permitieron formar una familia. No tuve la fortuna de conocer a la mujer que de alguna manera me sirviera de ancla emocional para poder armar un nido. Algunos dirán que esto sucedió porque no tuve la fortuna de haberme cruzado con la persona ideal. Podría, por ejemplo, haber sido una fotógrafa que me acompañara dando la vuelta al mundo. Sí, lo reconozco, podría haber sido el caso, pero la verdad es que uno en esta profesión conoce muchísima gente, pero de modo circunstancial y en situaciones que resultan efímeras. Nunca por mi trabajo estuve más de un par de semanas en ningún lado. ¿Y por qué acá? ¿Por qué el Líbano? ¿Por qué Baalbek? ¿Por qué este hospital? Porque entre tantas idas y vueltas por el mundo, en algún momento me topé con situaciones de guerra y en otras oportunidades me enviaron como cronista de conflictos bélicos. Descubrí, sin saberlo, que se me daba muy bien la fotografía emocional, la fotografía bélica donde a través de las imágenes se revela toda la miseria de la cual es posible la humanidad. Fotografías sentimientos, me dijo mientras me dirigía una mirada cómplice. Sí, afirmé con un dejo de tristeza en la voz. Esas fotos de campos de concentración, campamentos de refugiados, gente muerta y ciudades destruidas, nos demuestran toda la maldad, la desidia, la codicia y la infamia de la que es capaz el humano. Desde las imágenes me siento capaz de transmitir, sin palabras, la esencia de la humanidad. Seguimos hablando toda la noche como si tuviéramos la necesidad imperiosa de conocer toda la vida del otro y nos reímos juntos sobre cualquier comentario sonso que el otro hacía con la inocencia de dos sorprendidos adolescentes que beben por primera vez en la fuente del amor. Sin darnos cuenta,
ensimismados en nuestra charla febril, empezó a clarear el día. Salgamos a ver el lucero, me dijo y me tomó de la mano, logrando estremecer todo mi cuerpo. Afuera el frío era intenso. Los cielos de estas zonas áridas son particularmente límpidos y las escasas nubes que se apoyaban en el horizonte mostraban en su arrebol la llegada de un nuevo día que seguramente contrastaría con la paz de ese momento único. Como una suerte de buen presagio, una estrella fugaz surcó el cielo de norte a sur indicándonos, de una manera sutil, el camino que debíamos recorrer. Se acurrucó a mi lado y me dijo: ¿Viste la estrella? Sí, respondí escuetamente. ¿Pediste tu deseo? Sí. ¿Y vos? Yo también. ¿Me lo querés contar? No, porque dicen que si contas tus deseos no se cumplen. Y deseo irremediablemente que lo que acabo de desear se cumpla. Estoy segura de que pedimos lo mismo. Sin hacer comentario alguno, nos quedamos contemplando cómo los primeros rayos de sol se colaban entre las huidizas nubes y empezaban, con su claridad, a hacer invisible el lucero que nos había convocado. ¡Qué casualidad que nos hayamos encontrado! No. No creo en las casualidades, dije en un tono serio, como queriendo realzar la importancia de lo que estaba pensando. ¿Y cómo le llamás a esto? Su voz expresaba alegría. No sé, no suelo ponerle nombre a las cosas, prefiero disfrutarlas. Hice una breve pausa y continué. Tengo la sensación de que este encuentro era inevitable. Me di cuenta de que las palabras entre nosotros no eran necesarias, había un entendimiento mutuo y primigenio que estaba por encima de la oralidad, como si uno pudiera leer los pensamientos del otro. Sentir sus manos entre las mías, percibir el calor de su cuerpo, oír su respiración en medio del silencio del amanecer eran la manifestación más acabada de la pertenencia. Como un bebé que se acurruca en el regazo de su madre a la que reconoce por su olfato, su olor me indicaba que yo era de ella, y lo mejor de todo es que sentía que a ella le pasaba exactamente lo mismo. «Me vas a hacer nanay nanay cuando lo necesite», me expresó con una dulzura que la transformaba en irresistible. «¿Qué es, nanay nanay?», pregunté ingenuamente. «Es una especie de mantra que mi abuela india me cantaba cuando necesitaba de su amor. Para vos seré entonces tu nanay nanay encarnado». Volvimos cada uno a su tienda con la promesa de volver a vernos al día siguiente. La jornada por venir sería, como siempre en estos sitios, agotadora. Fue inútil tratar de conciliar el sueño. Por alguna extraña razón que ahora a la distancia puedo comprender, esa noche que pasamos juntos fue la mejor noche de nuestras vidas. Habíamos creído entender que nuestras relaciones amorosas habían sido efímeras porque en realidad nunca habíamos encontrado a la persona idónea, y ahora parecía, por las sensaciones que compartíamos, que esto era distinto. No había forma de saber por qué era distinto, pero lo era. Así como no se puede explicar por qué el amor tiene los ribetes que tiene, nosotros no podíamos entender qué era lo que nos había pasado, porque esta canción que cantaban nuestros corazones era tan irresistible, tan magnética e irrefrenable. Tal vez algún filósofo o algún psicólogo podría explicarnos esto, pero no hay nadie que nos pueda decir a nosotros, que hemos tenido la fortuna de conocer mucha gente, porque antes no nos pasó y ahora sí. Al fin y al cabo, habíamos encontrado lo que nos correspondía y nos merecíamos encontrar. En algún momento de mis reflexiones finalmente el sueño me venció. El estruendo y la onda expansiva derribaron mi tienda e hicieron volar todo por el aire. Aún aturdido por lo cercano del estampido, logré recuperar la vertical y comprobar que estaba de una pieza. Intenté salir, pero el polvo suspendido en el aire me impedía ver. Desesperado, pensando que podría morir ahí dentro asfixiado por lo viciado de la atmósfera, empecé a los manotazos sin darme cuenta de que semejante esfuerzo lo único que hacía era quitarme el poco aire que quedaba dentro de la carpa. No sé si algún alma caritativa vio desde el exterior lo que pasaba o si finalmente pude dar con la entrada de la tienda, pero con esfuerzo pude salir de los despojos de mi carpa y comprobar que todo el campamento era un infierno, un mar de gente corría sin orden aparente en forma desenfrenada. Parecíamos estar en medio de una tormenta de arena y los gritos, los llantos y las sirenas de vaya uno a saber qué alarma de bombardeo atormentaban aún más los ya embotados sentidos. Quise ir a algún lado, pero no sabía hacia dónde ni cómo. Sin moverme de donde estaba, tropecé con un tipo al cual le faltaba un brazo. Iba a preguntarle qué hacer, pero su cara, transfigurada por el dolor, me impidió hacerlo. Al cabo de un tiempo indefinido vi pasar a un casco azul. ¿Qué pasó? Atiné a preguntar cuando estuvo cerca.
Una bomba cayó sobre la enfermería. Es una carnicería. Me gritó a la carrera. Una sensación de horror infinito me estrujó el corazón, pero eso no me impidió pensar en lo increíblemente injusto de toda la situación. Corrí hacia el lugar del bombardeo. El caos era total, la matanza, incontenible. Pedazos de carne que alguna vez habían sido alguien estaban esparcidos dentro de un gran charco de barro formado de tierra y sangre. Gente de voluntad infinita revolvía en ese mar orgánico tratando de encontrar algo para rescatar, pero a todas luces eso no era posible. Como un chico que se suelta de la mano de su madre y se pierde irremediablemente entre la multitud, comencé a llorar desconsoladamente y caí de rodillas tapándome la cara con las manos, como si intentara refrenar las lágrimas inevitables. El hueco donde hasta hacía unos minutos había estado la enfermería aún humeaba. El olor a carne quemada era espantoso, y cuando el polvo empezó a dispersarse, la tragedia se nos mostró en toda su magnitud. Mientras los rescatistas empezaron a sacar cuerpos de entre los restos destrozados de la tienda, los cascos azules, con su accionar impasible, me sacaron del lugar con la excusa que podían caer más bombas o haber explosivos de efecto retardado y me llevaron hasta un improvisado refugio. Estaba tan consternado que no había atinado siquiera a sacar fotos de la masacre. Más calmada la situación, con el paso de las horas empezó a hacer un recuento de los daños y las pérdidas. Los cadáveres de niños y adultos estaban puestos unos al lado de los otros para que pudieran ser identificados. Tomé coraje y fui a ver el cuerpo de la mujer que, en solo una noche, me había enseñado que amar no solo es posible, sino que es inevitable. Por más que miré y busqué casi con desesperación, no pude encontrarla. Acá están todos los cuerpos. Le pregunté a un joven soldado que estaba de guardia en el lugar. Sí, señor. Ya limpiaron la zona y pudieron rescatar a todas las víctimas. Pero falta gente, comenté asombrado. Falta el cuerpo de una mujer. Todos los cuerpos de adultos fueron rescatados, señor, el soldado no perdía su aplomo. Solo sobrevivió una bebé que está en la nueva enfermería. ¿Una beba? Repetí con asombro. Sí, señor, por primera vez el joven evidenciaba su humanidad con una leve sonrisa. Nadie sabe cómo pudo sobrevivir una nena de un año más o menos. La llaman el milagro de Baalbek. Fui a la nueva enfermería a registrar el milagro con mi cámara. Esta historia debería ser contada a través de imágenes. No hizo falta que preguntara dónde estaba esa criatura, había un revuelo de gente siendo testigo del hecho inexplicable. Cuando por fin logré acercarme a la camita donde estaba la nena, mi sorpresa fue mayúscula, en su mirada, en sus enormes y redondos ojos negros, podía ver el reflejo de los míos. La nena me miró y me extendió sus bracitos. Su carita regordeta tenía la sonrisa más hermosa que vi en mi vida y, mientras la alzaba en brazos percibí ese profundo sentido de pertenencia. ¿Quién es la nena? Pregunté, casi con desesperación. Nadie sabe, respondió alguien del grupo de gente. Apareció entre los restos del bombardeo sin siquiera un rasguño. ¿Y qué piensan hacer con ella? Entregarla en adopción. No se puede hacer mucho más en estos casos. Estamos volviendo. Decidí que era un buen momento para detener mi vida de errabundo. Ella está durmiendo sobre mi regazo y casi que tengo ganas de despertarla para poder seguir disfrutando de su alegría que me llena el alma. Juntos construiremos un hogar a orillas del mar Patagónico a donde ella y yo ahora pertenecemos. Un suave movimiento de su cuerpecito me demuestra que se está despertando. Se sienta con movimientos gráciles y mientras me muestra su infinita sonrisa aún sin dientes, me balbucea con su amor único sus primeras palabras, nanay nanay.